Hola, yo soy Mariam, bienvenidos al canal. Por décadas, Warren Buffett ha sido llamado el padre de las inversiones y es una de las personas más ricas del mundo. Toda una leyenda venciendo al mercado. Sus estrategias son consideradas por muchos la Biblia de las inversiones y por muchos años han estado dando resultados. De hecho, por más de 50 años, la firma de Buffett, Berkshire Hathaway, ha vencido al mercado con un promedio de 10% y ha acumulado más de 100 billones de dólares en excesos. Pero cuando analizamos un poco más a fondo, esta tendencia a la alza parece llevar tiempo disminuyendo su crecimiento. Así que hoy veremos si las estrategias de inversión de Warren Buffett aún están vigentes hoy en día. Y para eso vamos a revisar cómo le ha ido a Berkshire Hathaway contra el mercado durante los últimos 50 años. También veremos algunas de las estrategias que Buffett utilizó antes de Berkshire Hathaway, cuando hizo su primer millón. Buffett siempre ha sido bastante abierto sobre su estrategia y es conocida por las siguientes características. Número 1, inversión en valor. Esta estrategia busca acciones a precios menores que su valor intrínseco. En otras palabras, compra bajo y vende alto. Número 2, ignora la volatilidad. En vez de eso, él opta por una estrategia de inversión a largo plazo en la que compra y rara vez vende. If we buy a business, we're going to hold it forever. So we're going to have good years, bad years, in between years, maybe a disastrous year some year. And we care a lot about the price. We do not care about the next 12 months. Número 3, invierte en compañías que conoces o compañías que te apasionan. Berkshire Hathaway sigue esta regla al pie de la letra, pues tiene una gran cantidad de acciones de alto rendimiento o blue chips, como Coca-Cola, Kraft y American Express. Y además incrementó el número de acciones de crecimiento en su portafolio en los últimos años, aunque son bastante menos que las acciones de alto rendimiento. Además, Berkshire ha invertido en fondos indexados, específicamente el S&P 500 Funds, del cual además es miembro. Para 2020, Berkshire tenía 87 billones en activos, su mayor número hasta entonces, y 2.4 billones en ingresos, colocándolo entre los más altos en Estados Unidos. Así que sí, realmente hace muchísimo dinero. Pero digamos que tú quieres aplicar las mismas reglas y estrategias que Buffett usa. Si tuvieras todo su conocimiento sobre cómo analizar una compañía, ¿podrías hacer eventualmente la misma fortuna que él? Para averiguar esto debemos ver cómo le ha ido en los últimos 60 años como inversionista. Y la manera más sencilla de hacer esto es fijarnos en el rendimiento de Berkshire Hathaway, que podemos ver gracias a su carta anual de accionista. Aquí podemos ver que Berkshire superó al mercado por alrededor de 10% desde los años 60, lo cual es un número bastante sólido. Pero cuando vemos diferentes años, podemos ver que varios de estos números se lograron en los primeros años de la compañía. En este artículo de Seeking Alpha podemos ver el rendimiento de los últimos 10 años, o del último año y más allá. Es interesante ver cómo se desempeña dependiendo del periodo de tiempo. Por ejemplo, aquí vemos un periodo de un año, de abril de 2020 a abril del 2021. Berkshire tiene un desempeño del 46.75% contra un 45.98% del S&P 500, así que están muy parejos. Pero si vemos un poco más atrás, nos daremos cuenta que Berkshire Hathaway ha estado por debajo del índice por una cantidad significativa de alrededor de 20 puntos porcentuales. Pero es cuando nos vamos aún más atrás, unos 20 años, que podemos ver que Buffett realmente ha estado por encima del mercado. Un periodo de 20 años que muestra que Buffett ha tenido un retorno de 655% comparado con 311% del S&P 500. Y si seguimos yéndonos hacia atrás, ese margen se va incrementando sustancialmente. Así que si hubieras invertido con Warren Buffett en los años 60, tendrías una mayor cantidad de capital que si hubieras invertido en el S&P 500, pero esa no es una tendencia que haya continuado en los últimos años. De hecho, en los últimos 5 años han estado bastante parejos y 5 años es un periodo de tiempo considerable. Entonces, si nos referimos de nuevo a la carta anual de accionista de Buffett y el desempeño de Berkshire Hathaway comparado contra el mercado, veremos que los años 60, 70 y 80 fueron muy buenos para la compañía y suben el promedio considerablemente. También podemos ver que el desempeño de Berkshire Hathaway cuando el mercado colapsa es realmente bueno.
De hecho, es aquí cuando Berkshire brilla. Pero lo interesante es que este no ha sido el caso con el colapso del mercado con el COVID-19, en el que el desempeño fue considerablemente más bajo que el del mercado. Y es que en vez de comprar compañías, como usualmente lo hace, durante una caída del mercado, en realidad vendió varias de ellas, incluidos bancos y aerolíneas. Y al hacer esto perdió la oportunidad de tener grandes retornos de inversión, ya que estas acciones se dispararon rápidamente, especialmente el sector bancario, que ha estado dentro de los mejores sectores desde la caída por el COVID-19. Pero, ¿qué estaba haciendo Buffett antes de Berkshire Hathaway? ¿Cuáles fueron los pasos que lo llevaron a hacer su primer millón? Buffett nació en 1930 en Omaha, Nebraska. Es hijo de Howard y Leila Buffett, y su padre era un hombre de negocios que tenía varias firmas, entre las cuales estaba una casa de valores. Warren desarrolló un interés en las inversiones desde joven. De hecho, en su foto de anuario, su cita lee: "Le gustan las matemáticas, futuro corredor de bolsa". Compró su primera acción a los 11 años y fue emprendedor desde pequeño, teniendo varios negocios mientras aún estaba en la escuela, desde una ruta del periódico hasta invertir en tierras de cultivo. A los 25 ya tenía su propia firma, Buffett Partnership, con $105,000 y sueños muy grandes. El desempeño de Buffett Partnerships era mejor que el de Berkshire Hathaway por mucho, pero la firma solamente duró 10 años. Durante ese tiempo, Buffett logró un rendimiento anual compuesto de 24.5% netos, mientras que el de Dow Jones durante el mismo periodo, con dividendos incluidos, fue solo del 7.4%. Así que si hubieras invertido $100,000 en Buffett Partnerships en 1967, 10 años después, para cuando la firma cerró, tendrías $1.700.000. Y si hubieras invertido la misma cantidad en Dow Jones, solo habría crecido a $252,000. Vale la pena notar que la estrategia que usaban en Buffett Partnership era en general similar a la de Berkshire Hathaway, en el sentido que buscaban compañías devaluadas en las cuales invertir a precios descontados. Y aunque tomó muchos más riesgos, era una estrategia más activa que pasiva, aunque también era bastante agresiva. Mientras que la estrategia de Berkshire recae más en compañías blue chip, Buffett Partnerships elegía muchas otras acciones de pequeña capitalización y optaba por estrategias más agresivas, como comprar compañías y despedir a sus directores, como el caso de Berkshire Hathaway. Buffett Partnership fue muy exitosa durante su década, pero al final la firma cerró porque él creía que la estrategia que estaba utilizando entonces, que esencialmente era comprar pequeñas acciones, no seguiría dando resultados a futuro. Y probablemente es esa parte de la razón por la que intentó algo diferente con Berkshire Hathaway, usando las mismas estrategias que ya conocía de una nueva manera, invirtiendo en fondos indexados, invirtiendo muchísimo en acciones de alto rendimiento y con un acercamiento mucho más pasivo. Pero entonces, ¿siguen vigentes las estrategias de Buffett y podrías hacerte rico usando los mismos principios? Eso aún está por verse, ya que él mismo ha admitido que no compra acciones de tecnología o de redes sociales porque no las entiende. Y ese es un sector bastante importante de entender hoy en día. Algunas de las acciones que notoriamente dejó pasar fueron Facebook, Netflix y Google, pero sí tienen acciones de Apple, Amazon y Snowflake. Aunque esto va de acuerdo con su estrategia de invertir en compañías que conoce, esto ha sido puesto en duda en los últimos años, especialmente desde el COVID-19. Para mitad del 2020, Berkshire Hathaway había quedado por debajo del S&P 500 alrededor de 17%. También es sabido que ha dicho que nunca va a comprar criptomoneda y de hecho su vicepresidente Charlie Munger ha llamado a Bitcoin detestable. Así que al rechazar el cambio, Buffett se aferra a su zona de confort. Por un lado, la estrategia de Buffett es pasiva y de bajo riesgo, pero por el otro, invertir pasivamente es solo una fracción de lo que lo hizo rico en primer lugar. Después de todo, es fácil invertir en un fondo indexado si tienes millones de dólares sabiendo que vas a obtener un buen retorno de inversión. Pero lo que le ganó su primer millón fue que era un empresario visionario, muy bueno para ahorrar y tenía mucha curiosidad por el trabajo que hacía, lo que en este caso terminó siendo un pasatiempo bastante lucrativo. Además, de muchas maneras, la estrategia de Buffett no puede ser considerada anticuada porque es una estrategia universal y atemporal. Por ejemplo, el concepto de comprar negocios de buena calidad a buenos precios, invertir a largo plazo
y dejar que el interés compuesto haga lo suyo son componentes claves de su estrategia y son cosas básicas y obvias en el mundo de las inversiones. Solo no quiere decir que te vas a hacer millonario si los haces, porque no son lo único que hay que hacer. Buffett hizo muchas otras cosas, incluido ser un inversionista agresivo, tomar riesgos e iniciar varios negocios. También vale la pena recordar que se le ha cuestionado muchas veces antes. Por ejemplo, en 1999, cuando la burbuja.com estaba en su auge, Barron's publicó un artículo en el cual se cuestionaba si Warren Buffett, de entonces 69 años, se estaba convirtiendo en un anciano que estaba fuera de sintonía con la novedad del Internet, debido a que Buffett no compró durante esta burbuja. Sin embargo, igual ganó al final. Pero, ¿invertiría personalmente en las acciones de Berkshire? No lo sé. Es probablemente algo que tendría que investigar más allá del factor wow de tener acciones ahí. De hecho, analizando el desempeño de Berkshire Hathaway de la última década y lo cerca que va del mercado, ¿por qué no simplemente invertir en un fondo indexado S&P 500 dentro del cual están la mayoría de las grandes compañías de tecnología? You've seen the rest.